agradeceros una tarde de reflexión crítica en una facultad a la que le hace falta bastante eso de reflexión crítica. Antes hay que dar también motivos para que se reflexione críticamente, y me alegra que leo lo que hemos estado hablando, que vaya a iniciar un nuevo ciclo con una gente que tiene bastante interés en impulsar ideas distintas en una facultad, insisto, que está tan falta de esas ideas. Bien, es curioso, pero a principios de diciembre del año 2005, y a instancias de SICODE, en aquella época con Amparo Ferrer al frente y Jesús Leiva, me pidieron que ante la inminente celebración de la sexta conferencia en Hong Kong de la Organización Mundial del Comercio, que escribiera un artículo de batalla en la prensa granadina para llamar la atención de una conferencia que venía, como ahora veremos, cargada de absolutamente una desinformación tremenda, de una absoluta falta de transparencia, y en la que se iban a deliberar aspectos muy importantes de la vida, del futuro de la gente, relacionados desde la cultura hasta el medio ambiente, o hasta la salud, o hasta los transportes. Para llamar la atención de los posibles o los potenciales lectores, le puse un título bastante llamativo, que era "Abierto en domingo y festivos, el mundo como supermercado". Bien, para mí aquella conferencia respondía a una idea que la había expresado muy bien Pierre Bourdieu en un librito maravilloso que se llama Contrafuego, que vengo recomendando reiteradamente en todos los másteres. En ese librito tenía Bourdieu un articulillo muy pequeño que se llama "El neoliberalismo, utopía en vía de realización". ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir lo mismo que vengo diciendo en mis clases: el neoliberalismo no existe, es una utopía, pero si se empeñan van a conseguir que el mundo sea eso, un mercado sustentado en ideas, vamos a llamarle entre muchas comillas, neoliberales. Ese programa neoliberal, esa utopía, es un programa político que se pretende convertir en acción política, y para hacerlo y que no se note, quiere sustentarse de una visión, entre también muchas comillas, científica de la realidad, que le da la teoría neoclásica, que es la que estudiáis en la Facultad de Económica. Una teoría neoclásica que se sustenta básicamente en dos grandes pilares desde el punto de vista de lo que estamos hablando: que la intervención estatal es un estorbo, es decir, distorsiona la toma de decisiones racionales, y que el comercio internacional es el principal motor del desarrollo. Con esos dos pilares querían justificar una acción política que derribara todas las fronteras, que derribara todos los cimientos de lo que había ido construyéndose en la posguerra, en el capitalismo post-conflicto. En ese discurso y en esa acción política hay unos actores, y importante entender, ¿no?, que es un discurso que va a coincidir con el discurso globalizador, y es un discurso que tiene como principal objetivo anular el espacio político. Es decir, demostrar, el dinero le quiere demostrar, decía Luis García Montero el otro día, a los ciudadanos que la opción política no es buena, que las urnas tampoco, que la democracia no soluciona problemas. Hay que dejar a los mercados, hay que dejar a los financieros, hay que dejar a la racionalidad del mercado que distribuya recursos y que ajuste las cuentas con medio ambiente y con demás aspectos de la vida humana. Y los actores principales son las grandes corporaciones, que son entes apátridas, no tienen sentido de patria, a pesar de los discursos que ahora están, y cuyo ideal de gobierno serían los estados fantasmas, decía Hoppe. Pues bien, al final, en el artículo yo reclamaba justamente lo contrario: proteger a los servicios sociales, proteger sobre todo, y salir al paso de un discurso que está en el aire siempre, un discurso que todos los candidatos a ganar unas elecciones esgrimen como algo positivo, y es bajar los impuestos. Es algo que el ciudadano debía ya negarse. Bajar los impuestos significa bajar la capacidad del Estado para llevar a cabo políticas. Hay que aumentar los impuestos, pero que los pague quien tiene que pagar. Es decir, que vamos dejando ya un discurso minimalista, reduccionista, que no tiene nada que ver con la realidad. Y exhortaba precisamente en el artículo
a implantar un nuevo marco institucional que evitara que ese fenómeno desregulador llevara a una sociedad como describiera Hobsbawm en su diciendo que el mundo pues, el hombre era un enemigo del hombre, era el lobo para el hombre, ¿no? Una sociedad de enemigos unos contra otros. Pues bien, precisamente 10 años más tarde, justamente a principios casi de diciembre, se piensa para mí cerrar el círculo de esa utopía liberal que decía Bourdieu. Y volvemos a lo mismo, con alevosía y nocturnidad, me recuerda también a algunos gobernantes políticos que lo han hecho con la Constitución en verano y de noche, están gestionando el futuro, Bruselas y Washington, el futuro de la humanidad, o por lo menos la humanidad que a nosotros nos cae más cerca. Y lo que dicen es que se trata de armonizar, es decir, de que las reglas converjan entre ambos espacios políticos. Como los aranceles son muy pequeños, pues entonces serán otras barreras no arancelarias las que hay que hacer converger. Y sobre todo, pues insisto, algo que nos va a comentar ahora Luis, van a hacer converger las reglas que actualmente regulan, para la redundancia, aspectos tan importantes como el medio ambiente, como la soberanía, como los servicios públicos. Pues bien, como creo que el debate es bastante importante y está escamoteándose a la sociedad, creo que tenemos hoy la suerte presencial y virtual de contemplar una apuesta, creo que del más alto nivel científico, al debate que creo que debíamos ya estar todo el día discutiendo, porque se nos viene encima este tratado infame, como dice Susan George, en el que el futuro está en peligro, está por lo menos en entredicho. Con la conferencia TTIP, la huida hacia adelante de la Unión Europea, nos va a ilustrar de los términos del debate Luis Rico, que es coordinador precisamente de la campaña sobre el Tratado de Ecologistas en Acción. Luis Rico es licenciado en Química y en Biología, doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid, ha participado en muchos proyectos de investigación, en seminarios, es docente en la Universidad Autónoma y es colaborador habitual de revistas como El Ecologista y Ecología Política. Y por videoconferencia, Florent Marcellesi, que es portavoz de ECO y en el Parlamento Europeo y miembro del Grupo Verde, nos va a intentar desmontar, yo creo que lo va a conseguir, los grandes dogmas de la teología neoliberal dominante relativos a la globalización, relativos a la competencia y al crecimiento como clave para generar bienestar en la sociedad. Además va a comentar los peligros que va a suponer firmar ese tratado y proponer algunas alternativas. Así que os dejo en principio con Luis Rico para que nos hable de esa huida de Europa hacia adelante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Solo en esta presentación he apuntado 8 ideas, lo cual es bastante peligroso, a ver cómo las encadenamos luego, sobre todo porque creo que has incitado a la reflexión crítica y me gustaría, habíamos hablado Florian y yo cuando hemos estado preparando esto de tratar de ser breves para que luego haya bastante debate, ¿no? Incluso que nos contradigáis a cualquiera de las cosas que estamos diciendo aquí, tanto en la mesa como allí desde Bruselas, ¿no? Bueno, yo para empezar quería dar las gracias al CICODE, por supuesto, por invitarme. Es la segunda vez que tengo la suerte de venir a Granada, que es una ciudad que me encanta, entonces pues siempre se agradece, y más para espacios así de debate, ¿no? Que es creo que es donde más podemos ganar, sobre todo en aras de construir otro modelo social como el que comentaba Fernando. Si no es desde el debate, poco podemos hacer, ¿no? Yo voy a hacer una conferencia así bastante breve, de 30 minutitos. En principio haré una pequeña exposición de qué es el TTIP, centrándome en lo que la Comisión Europea llama los mitos del TTIP, o los mitos de la gente que nos oponemos al TTIP solemos abogar para ponernos al tratado. Y por otro lado me centraré, dado que esto es una conferencia del CICODE, en los efectos que tiene para la cooperación al desarrollo, para el mundo de cooperación, ¿no? Por las relaciones norte-sur, que creo también es una manera de entender las políticas al desarrollo.
¿no? Pero antes, si me permiten, voy a empezar con una pregunta, que no sé si se ve, alguien puede responder, cualquiera. Es una pregunta realmente fácil esta semana. Esta pregunta la llevo haciendo 2 años y antes no se enteraba la gente, pero ahora yo creo que este mes es bastante fácil. ¿Alguien sabe qué es un DeLorean? Alguien que se atreva, aunque no, que lo grite, sí, levantar la mano. El coche de regreso al futuro. Efectivamente, esto da la casualidad de que el otro día me enteré que justo además la fecha de regreso al futuro fue el mes pasado, cosa que yo no sabía. Pero aquí lo que vamos a hacer es, en vez de irnos al futuro, irnos un poquito al pasado, porque los tratados de libre comercio no empiezan de repente un día, sino que todo tiene una historia. Y yo vengo de Ecologistas en Acción, donde para nosotros teníamos un gurú que se murió hace unos pocos años, una persona maravillosa, Ramón Fernández Durán, el cual nos reíamos de él diciendo que para él toda la historia empezaba en Bretton Woods, ¿no? Los tratados de Bretton Woods, que me imagino que como economistas conoceréis, ¿no? Donde surgen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el GATT, que era la pata pequeña de la OMC, ¿no? Yo no me voy a ir tan lejos, pero sí me voy a ir a los años 80. En los años 80 hay una crisis de la deuda en países del sur, ¿no? Esta deuda, previamente hay una crisis del petróleo, esa crisis del petróleo produce una crisis en el norte y un montón de dólares por ahí, mucha liquidez en los países exportadores de petróleo, y entonces los países del sur, el Fondo Monetario Internacional les anima a endeudarse, ¿no? A pedir créditos para dar vía libre a toda esa liquidez que había en el mercado y que en el norte no podía encontrar salida porque había una crisis. Mientras los países del norte y del sur se endeudan, de repente el señor Ronald Reagan decide romper el patrón dólar-oro. Con esto pues cambian los mercados de cambio de moneda y de repente los países del sur ven la deuda multiplicada en cosa de unos pocos días, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como la crisis de la deuda de los años 80, que básicamente vino por una serie de políticas globales y unos actores como el Fondo Monetario Internacional que acabo de mencionar. De repente esta crisis de la deuda fue solucionada por esta señora que vemos aquí, no sé si alguien la conoce, Maggie, está de moda, Margaret Thatcher, ¿no? Que dijo Tina, o en inglés there is no alternative, diciendo, bueno, hay una deuda, unos países endeudados, vamos a proponer una nueva senda. Y entonces, junto con el FMI y Ronald Reagan y toda una serie de ideólogos que vinieron de la Escuela de Chicago, propusieron los planes de ajuste estructural, que no sé si os suena algo de esto, de control del gasto público por un lado, privatizaciones y liberalizaciones por otro lado, y luego una serie de reformas laborales. No sé si habéis oído hablar de estas 3 medidas, si os suenan de algo, para acabar con la deuda. A su vez, en esa época, la OMC, que era la pata pequeña de esos 3 que habían surgido en Bretton Woods, junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, empieza a cobrar mucha más importancia y se empiezan a promover una serie de tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversiones, que son como el hermanito pequeño de los tratados de libre comercio. Esto se basa en una lógica muy simple, no es una lógica de orientación a la exportación, como nos contaba antes Fernando, pero tiene como 4 pasos. Un primer paso orientado a la privatización, ¿no? Liberalización del mercado, como se suele llamar. Una segunda parte, inversión extranjera, buscar la inversión extranjera. Eso supone que va a llevar al crecimiento, que luego nos hablará Flogan del tema del crecimiento, y eso va a dar lugar al pleno empleo, por lo menos en sociedad donde todo el mundo esté, o la mayoría de las personas estén empleadas, ¿no? Esto es dentro de esta utopía neoliberal que comentaba Fernando. Hablábamos de los tratados de libre comercio, que básicamente, y lo digo porque luego si vamos a hablar del TTIP es importante saber en qué consisten. Una cosa que veo mucha gente apuntar, lo cual me parece muy bien, pero yo puedo dejar esta presentación si os parece interesante, y si lo digo, lo puedo dejar a Aitana para que la tengáis, lo digo por si os facilita, simplemente por... Pero vamos, que podéis seguir apuntando. Una serie de medidas arancelarias, ¿no? La cual pues se acuerdan toda una serie de bajar aranceles en ciertos espacios económicos, en ciertos materiales, en las exportaciones, bueno, diferentes sectores económicos, y por otro lado una serie de medidas no arancelarias.
Por un lado, las medidas no arancelarias son esa apertura de mercados. ¿Qué mercados deben de estar sujetos al control del Estado? Deben ser proporcionados, dejar de ser proporcionados por el Estado. Eso incluye muchas veces la contratación pública. ¿Qué puede contratar el Estado dentro de empresas nacionales o qué tiene que ofertar el Estado a todas las empresas que se presenten, tanto nacionales como de fuera? Una parte de propiedad intelectual, en la cual pues, generalmente se protege los derechos de propiedad intelectual pues, de unas patentes, de algunas marcas, de medicamentos. Suelen estar las discusiones. En los tratados de libre comercio actual también entra mucho aquí toda la parte de derechos digitales, ¿no?, que tiene que ver con todo el mundo de Internet. Una serie de cambios legislativos que ahora hablaremos. Generalmente para entrar en tratados de libre comercio pues hay que acordar las legislaciones de un país y del otro para que se pueda comerciar. Y por último, una parte de protección de las inversiones, que ahora hablaré de ellas, porque no siempre estaba dentro de los tratados de libre comercio. En los de ahora casi todos lo tienen, pero esto generalmente venía de parte de los tratados bilaterales de inversiones que vamos a ver ahora. Un tratado bilateral de inversiones es un tratado que básicamente se olvida de la apertura de mercados o la parte de los aranceles y simplemente trata de proteger a los inversores extranjeros. Entonces contiene una serie de cláusulas que el país debe asegurar al inversor extranjero, y en el momento en que se viole alguna de esas cláusulas, el inversor extranjero considere que se ha violado una de esas cláusulas, pues entonces él tiene el derecho, este inversor, a demandar al Estado ante un tribunal de arbitraje que se llama de solución de diferencias entre inversores y Estados, ¿no?, que es lo que ahora se oye hablar mucho del ISDS, que es como se llama en inglés, Investors to State Dispute Settlement. Pero bueno, básicamente es esto, es un mecanismo que existe desde los años 50, cuando Alemania firma el primer tratado de libre comercio bilateral de inversiones, pero hasta los años 80 nunca se usa. Con esto llegamos a los años, habíamos empezado a los años 80, hemos visto unos años, ahí se empiezan a promocionar los tratados de libre comercio, y llegamos a los años 90, cuando se produce el fenómeno conocido como la globalización, que también nos ha hablado Fernando. Llega la ronda de Doha y el Acuerdo General de Comercio de Servicios, que lo que busca es liberalizar al máximo los servicios de todos los países que están dentro de la OMC, que son la mayoría. También se intenta firmar el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que básicamente es como un tratado bilateral de inversiones, pero a nivel global, también que englobara a todos los países de la OMC. Y a su vez se empiezan a negociar una serie de acuerdos regionales: el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA también, entre Estados Unidos, Canadá y México, o la Unión Europea, que a algunos les extraña que se ponga aquí, pero la Unión Europea no es más que una unión de mercados. Básicamente es un tratado de libre comercio que luego ha adquirido una serie de herramientas políticas, pero básicamente no es más que un tratado de libre comercio que se empieza a fraguar desde antes, pero es en esta época cuando se consigue la unión económica, ¿no?, sobre todo con la llegada del euro. Como os decía, esto es los tratados de libre comercio. Aquí vemos todos los que se han ido firmando, y si os fijáis es a partir de los años 80 o a principios de los 90 cuando de repente cambia la pendiente de esa curva y se dispara hacia arriba, y vemos cómo se empiezan a firmar muchos más. Lo mismo ocurre en los tratados bilaterales de inversiones. Vemos como a principios de los años 50, se firmó uno entre Alemania y Pakistán, y acabamos en el año 2010 con 2.700. En la actualidad hay más de 3.000 tratados bilaterales de inversiones firmados. Rápidamente, porque no nos va a dar tiempo, algunas consecuencias de estos tratados de libre comercio, ¿no? Una cosa que está bastante estipulada, está la Carnegie Foundation, que no está acusada precisamente de ser muy anticapitalista, reconoce, es que quien más ha perdido ha sido el sector del campo, ¿no? Los pequeños campesinos han sido los grandes damnificados, generalmente por temas de dumping, es decir, por agriculturas subvencionadas en el norte que exportaban, ante los que no podían competir los campesinos del sur, que tuvieron que dejar sus granjas en la mayoría de los casos, ¿no? Esto se produjo una serie de migración urbana y bolsas de pobreza en varias ciudades de los países del sur, pues en México DF, Sao Paulo, un montón de ciudades que se nos ocurren, ¿no?
cosa que también hemos visto no solo en América Latina, sino lo hemos visto también aquí, es la desestructuración del pequeño comercio, ¿no? Por competitividad, pues las grandes superficies o los grandes intermediadores se impusieron a lo que eran los pequeños comercios y bueno, pues todo supuso una pérdida de empleos notable. Por otro lado, también supuso, allá donde se generaron nuevas zonas industriales, como el norte de México, que es una gran zona industrial, pues toda una serie de trabajos muy precarios, ¿no? La maquila de México es pues uno de los más conocidos, pero también ligado a la exportación, por ejemplo, y al sector de la minería, pues hemos encontrado trabajo muy precario, generalmente en toda América Latina y África, ¿no? Y luego veíamos también una cosa que ha sucedido, es la privatización de la tierra y de la naturaleza, ¿no? Ahora estamos con el fenómeno de acaparación de tierras en África, pero si nos vamos, por ejemplo, de nuevo, hablo mucho de México porque yo hice mi tesis, entonces es un país que conozco bien. México tuvo que modificar, cuando hablábamos de armonización reguladora, México tuvo que cambiar su constitución, un pilar de su constitución que era lo que protegía la propiedad colectiva, la propiedad comunal. Para entrar dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tuvo que modificar esa parte de la constitución que protegía la propiedad comunal para permitir su privatización, ¿no? Digamos, de nuevo, siguiendo el marco ese de privatizaciones para que llegara la inversión extranjera, digamos que la tierra colectiva no entraba dentro de ese esquema neoliberal. Pero no solo, por ejemplo, la ley de semillas de Colombia tuvo que firmar una ley de semillas por la cual se prohibía a los campesinos intercambiar semillas entre ellos, es la conocida como Ley Monsanto, para firmar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, ¿no? Y esto aquí antes hablaba de libre comercio entre comillas, a mí siempre me resulta curioso cuando se llama libre comercio algo que prohíbe cosas como el intercambio entre los campesinos de semillas. Y luego hay una cosa que pongo aquí del comercio justo y que nos puede dar lugar al debate, porque también el comercio, digamos que surge toda una serie de comercio internacional no justo, con toda una serie de demandas, pues las campañas de ropa limpia en su día, denunciando todas las maquilas también en Asia de donde se producía la ropa. Entonces, pues como consecuencia de esto surge una línea de, venga, vamos a hacer cosas bien hechas, ¿no? Justamente, donde tratemos bien a las personas y al medio ambiente, lo cual para mí siempre es como una paradoja, ¿no? Que el comercio justo sea precisamente una consecuencia de este modelo. Este modelo obviamente no está libre de resistencias, ¿no? Y las pongo aquí porque luego vienen al caso. Surge el movimiento antiglobalización, que a mí, pues como es cuando empecé yo mi militancia, pues siempre me da mucha nostalgia. Resistencias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y tenemos a la comandante Ramona, una zapatista, el ejército zapatista se levantó el mismo día que se firmaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Resistencias a la OMC, resistencias a la Unión Europea, aunque fueron bastante minoritarias, especialmente en España, y también las resistencias al ALCA, que esas sí que fueron bastante grandes, al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que consiguieron tumbar precisamente ese tratado comercial. Pues bueno, cogemos nuestro DeLorean y nos vamos a 2013, y pongo 2013 porque es cuando empieza el TTIP, pero ahora la verdad es que debería poner la fecha del 21 de octubre de 2015, que es cuando realmente el DeLorean llegó. ¿Y qué se encontró el DeLorean? Pues se encontró, suponiendo que en vez de llegar a Estados Unidos se equivocara y llegar aquí a Granada, pues se encontraría un país con una crisis de la deuda, ¿no? Con una serie de políticas de ajuste estructural, y que está firmando un tratado de libre comercio, exactamente igual que ocurría en los años 80 en América Latina. Y cuando digo aquí estamos con políticas de ajuste estructurales, porque tenemos la Troika, que está formada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, que es la que negocia el TTIP, y el Fondo Monetario Internacional, que de vez en cuando viene y nos dicen pues, que subamos el IVA, que flexibilicemos nuestro mercado laboral, pues exactamente lo mismo que se hizo en los años 80 en otros países, ¿no? Entonces esto nos viene bien para enmarcar el TTIP, porque el TTIP, igual que otros tratados comerciales que se firmaron en otros momentos, surge ahora también en un momento en que Europa está en crisis. Entonces, ¿qué es el TTIP? Ahí tenéis las siglas, Transatlantic Trade and Investment Partnership, otra gente le llama TAFTA, y luego alguna gente lo traduce como ATCI, ATCI, porque es la traducción de Acuerdo Transatlántico Comercial. Una cosa curiosa con el nombre es que, fijaros, es mucho más difícil que los de antes. Antes se ha olvidado lo de Tratado de Libre Comercio, precisamente porque tuvo mucha resistencia, y ahora pues
tienen nombres mucho más rebuscados. Además que decir no al TTIP es como muy difícil, ni siquiera los ingleses no saben si decir TTIP, TTIP, TIP, o sea, es entonces como más difícil oponerse, ¿no? Es una especie, el primer gol que nos han colado pasa por ahí. Pero bueno, no es más que un tratado norte-norte, ¿no? En el cual, y pongo aquí contra los BRICS y luego voy a entrar en por qué contra los BRICS, pero básicamente son un tratado entre dos potencias que son básicamente un tercio del comercio mundial, es decir, no se pretende fomentar el comercio entre estas dos porque no existía, sino que realmente es reforzar algo que ya existe, ¿no? Me acaba de surgir un problema, es que me he dado cuenta que he abierto una presentación que no es, por eso no estaba bien la fecha. Entonces, si me perdonáis un segundo, pues la tengo aquí. Perdón, es que como he estado cambiando aquí las presentaciones, Cicode, y esta sí es, y nos vamos a ir. Pero no os preocupéis porque la primera parte era exactamente igual. Vamos a ver dónde está bien la fecha, ¿veis? Pero la primera parte os prometo que era exactamente igual. Lo que pasa es que la parte de cooperación al desarrollo no estaba y por eso he dicho, uy, vamos a tener que cambiarlo. Tratado Norte-Norte, decía que era un tratado clásico, donde tenemos aranceles bajos, entonces aunque no es una parte poco importante, pero bueno, no es la parte fundamental de este tratado, pero lo que está negociando son las medidas no arancelarias, ese acceso a los mercados y la contratación pública que veíamos, la propiedad intelectual, los cambios legislativos y la protección de las inversiones. O sea, ahora mismo lo que se está debatiendo, por ejemplo, la contratación pública es fundamental, el ver cómo las empresas pueden acceder a la contratación pública y por primera vez es el primer tratado de libre comercio que se mete ya no en las políticas estatales, sino en la contratación pública de las comunidades autónomas en este caso y de los ayuntamientos, lo cual, pues por ejemplo, con todos los ayuntamientos que ha habido que están tratando de hacer las cosas de otra manera, pues precisamente esto se va a meter con esas políticas de contratación pública, ¿no? De, por ejemplo, fomentar el comercio local o fomentar las cooperativas locales o la economía social, ¿no? La propiedad intelectual pues está debatiendo con temas como los derechos intelectuales, ¿no? Digamos, Estados Unidos suele acusar a la Unión Europea de que aquí pirateamos mucho, otros tenemos una concepción de que piratear es compartir, pero bueno, es otro debate al que no vamos a entrar ahora. Toda una serie de cambios legislativos, que es donde la Unión Europea nos acusa a la gente que nos oponemos al TTIP de decir mitos, porque lo que estamos diciendo es que probablemente se aproveche en el contexto actual de crisis para, como ya están haciendo con las políticas de ajuste estructural, rebajar la legislación, rebajar la protección de los trabajadores, rebajar la protección medioambiental y, por otro lado, introduce esa parte de protección de las inversiones, que generalmente siempre habían sido entre países del norte y del sur, por lo cual ahora mismo solo un 7% de las empresas estadounidenses tienen cobertura legal por esos tratados de inversiones, sin embargo con el TTIP pues pasarían a tener el 100% de empresas, ¿no? Como veíamos, esta parte del acceso a los mercados, las privatizaciones que suponen, pues algo que empieza a llevarse por la lógica del lucro, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de correos, deja de ser rentable el llevar correos a pueblos pequeñitos y alejados. Deja de hacer o directamente se cobra una tasa extra, ¿no? Un ejemplo de cosas que ha pasado con la privatización de los correos. Y aquí el problema, porque estamos en un país donde ya se ha privatizado muchas cosas, o sea que digamos que tenemos ya esa parte bastante servida, pero sí que hay una imposibilidad de revertir, porque el TTIP incluye una cláusula de trinquete que se llama, tras la cual, una vez que tú ya has privatizado o has pseudo privatizado, digamos con esas gestiones privadas para servicios públicos, que no sea posible revertir, por ejemplo, la gestión a devolverla pública, lo cual es importante. Por ejemplo, ayer nos daban un dato de que hay 235 ciudades que han remunicipalizado el servicio de agua después de haberlo privatizado, porque había resultado ser mucho menos eficiente y mucho más costosa, ¿no? El tema de contratación pública, y que ya lo hemos comentado, ¿no? En el tema de la coherencia reguladora, perdón, aquí pone regulatoria, ahí es donde vemos que la Unión Europea nos acusaba de mitos, ¿no? De si van a relajar, dicen que no se va a relajar ninguno de los estándares, que los derechos de los trabajadores se van a mantener igual. Entonces el problema es que uno, cuando se pone a ver de dónde viene esto de la coherencia regulatoria, ve, para empezar, que vienen de informes de grupos de presión con los cuales la Comisión se reúne bastante, como FTI Consulting, donde ve todos los beneficios que se pueden conseguir
a la hora de armonizar la legislación a ambos lados. Y si os fijáis, las regulaciones ambientales, por ejemplo, aparecen en todos los sectores, ¿no? El principio de precaución, por ejemplo, es bastante importante. El etiquetado de organismos transgénicos es bastante importante. Entonces, estos son los datos en los que luego se basa la Comisión Europea para decir que va a haber un aumento del crecimiento y de los negocios mucho mayores. Entonces, si uno escarba de dónde sacan los datos, pues se da cuenta de qué son las legislaciones que están en discusión, ¿no? Estos grupos de presión que elaboran este tipo de informes no son cualquier cosa. Florán nos puede hablar mucho mejor de toda la gente que suele acosar, y digo acosar literalmente, tanto a la gente de la Comisión como a los eurodiputados, porque hay 30.000 personas directamente en Bruselas dedicadas a tratar de influir en la Comisión y en el Parlamento Europeo, sobre todo en la Comisión, que es quien más peso tiene dentro del funcionamiento de la Unión Europea. Curiosamente, el organismo menos democrático o el que menos alcance tienen la ciudadanía, ¿no? Si aquí vemos este gráfico, vemos que el 92% de las reuniones se han mantenido con representantes del sector privado, frente al 4% que son de representantes del sector público ONGs, representantes, digamos, de intereses ambientales, de intereses laborales, ¿no? Y luego, además, no debemos olvidar que el TTIP es un acuerdo vivo. Y este acuerdo vivo lo que pretende es que podamos a lo largo del tiempo revisar toda la legislación europea y las trabas que suponen para el comercio, no las trabas que supongan para otras cosas, sino el comercio. Esto está redactado dentro de la filtración que hubo sobre el órgano de cooperación regulatoria. Este órgano dice que va a consultar a los actores interesados, que curiosamente los actores interesados, cuando uno habla de la Comisión Europea, pues son estos 30.000 lobistas. El otro día tuve un debate, había un representante de Ciudadanos y otro del PSOE, y ambos decían que eso no les parecía poca legitimidad democrática, simplemente que las empresas tenían la suerte y la capacidad de poder llegar con más capacidad a Bruselas que la ciudadanía, lo cual no les parecía ningún déficit democrático. Yo precisamente veo que cuando uno habla de actores interesados, pero solo pueden acceder unos pocos o unos tienen mucha mayor capacidad de acceso, pues ahí tenemos un déficit democrático, ¿no? Por ver cosas que ya están ocurriendo en la firma del TTIP y que se parecen mucho a lo que estaba pidiendo la industria, curiosamente, la que más está haciendo presión sobre el TTIP es la industria del agronegocio, y da la casualidad de que mientras se negocia el tratado se aprueban 17 nuevas variedades de transgénicos en la Unión Europea, que hasta entonces solo había aprobado, hasta la actualidad solo tenía 2 aprobadas. Y esto coincide con lo que el secretario de Estado de Agricultura de Estados Unidos lleva pidiendo desde el principio de las negociaciones. Pero lo mismo ocurre con el tema del petróleo. Esto también, junto con el acuerdo de Canadá, la Unión Europea tenía un acuerdo de sacar la directiva de la calidad de los combustibles, que pretendía gravar más a los combustibles más contaminantes, como son las arenas bituminosas que hay ahí en Canadá, que es esa zona donde podéis ver, en Ontario, que se iban a transportar a Europa a través de 2 oleoductos, que veis ahí, el de Canadá y el de Estados Unidos, que ahora lo han, digamos que se ha vetado, ¿no?, la construcción de ese oleoducto. Para que salieran adelante los tratados de libre comercio de Estados Unidos y el de Canadá, que se va a firmar ya el año que viene, o sea, que está ya firmado y se tiene que ratificar el año que viene, se pidió expresamente que no saliera esa directiva de calidad de los combustibles, o por lo menos que no discriminara a los combustibles según la contaminación que producían. Pues eso lo han conseguido, y ahora mismo esa directiva, digamos, que no discrimina a ningún tipo de combustible. Y ya por último, el lobby químico, que también está, aquí se ha quedado sin, lo siento, la foto, que también está presionando fuerte para el TTIP y lleva 2 años consiguiendo que no salga la directiva sobre disruptores endocrinos, como el bisfenol A, que está totalmente demostrado que produce una alteración hormonal en las personas, y sin embargo llevamos 2 años de retraso de esa directiva por la presión de la industria. Y entre otras cosas también algo que había pedido el gobierno de Estados Unidos, que no se regulara porque sus empresas no lo iban a aceptar. Para terminar con el TTIP voy a hablar del tema de la protección de las inversiones, ¿no?, porque es como, digamos, que es lo que más está sonando. Decíamos que había unas cláusulas típicas que tenía un tratado bilateral de inversiones que están aquí. Son un trato justo y equitativo, pues bueno, algo que parece lógico, a todo el mundo le gusta que traten de manera justa y equitativa. Un trato de nación más favorecida, diciendo que si tú mañana firmas un tratado con otra nación y me gusta más, que yo también lo pueda utilizar.
Trato nacional, diciendo que no puedas dar preferencia a los inversores nacionales o a las empresas nacionales sobre las internacionales. Restricciones sobre la expropiación, es decir, que no me digas cuánto puedo expropiar de vuelta a mi país, a la casa madre, ¿no? Restricciones a los contenidos, a los requisitos de contenido nacional, por ejemplo, como ocurrió en Sudáfrica, que puso una ley por la cual todas las empresas mineras debían ceder un 10% de accionariado a inversores negros, porque por el apartheid la población negra estaba excluida de tener acciones. Esta ley fue recurrida por inversores italianos y consiguieron tumbarla, ¿no? Entonces, digamos que esto eran restricciones a los requisitos de contenido nacional. O la libre transferencia de fondos, que tampoco hubiera ningún requisito sobre eso. Y ahí es cuando los inversores consideran que se ha violado alguna de estas cláusulas, pueden recurrir a estos tribunales de arbitraje privados, que son la solución de diferencias entre inversores y Estados. ¿Qué problemillas tiene esto? Primero, que las cláusulas son muy poco definidas y son muy interpretables. Los árbitros pueden interpretar básicamente lo que quieran. Por ejemplo, trato justo y equitativo, que ha sido la principal demanda, no está definido, lo cual quiere decir que cualquiera puede decir: oiga, es que no me han tratado de manera justa y equitativa. Por ejemplo, en Canadá había un cancerígeno dentro que estaban metiendo como aditivo en la gasolina. Canadá lo prohibió y la empresa estadounidense que lo denunció dijo que no había sido tratado de manera justa y equitativa, porque no le pareció ni justo ni equitativo lo que hizo. Siguiente problema, que es exclusivo para extranjeros, o sea que solo los extranjeros lo pueden utilizar. Entonces, bueno, se carga ese principio jurídico de que todas las personas son iguales ante la ley, porque mientras que los inversores, cualquier persona que considera que el Estado o una política le ha dañado, pues tiene que ir a los tribunales nacionales. Los inversores extranjeros pueden ir a los tribunales nacionales y, por otro lado, a estos tribunales de inversiones. Son poco transparentes, son abogados de bufetes de abogados privados que entran a estos juicios, los cuales no tienen por qué ser abiertos. De hecho, los datos que hay no son los totales, porque no tienen por qué ser públicos. Aparte, estos árbitros tienen conflictos de intereses, porque pueden ser árbitros, pueden ser, a su vez, mientras son árbitros, pueden ser asesores de multinacionales a la vez, pueden actuar como fiscales en otros casos. Entonces, no hay como aquí, donde un juez solo puede ser juez y no puede actuar como fiscal en otros casos, sino que aquí, digamos que hay una movilidad, lo cual te da conflictos de intereses, ¿no? Si estás actuando de fiscal en un caso y en otro parecido de árbitro, pues digamos que es algo que te puede influir. Otro problema es que es un proceso costoso, ¿no? Digamos que del orden de 8 millones de dólares es lo que vale un caso de estos. Digamos que no lo puede usar cualquier pyme que se vaya a exportar por ahí, sino que son las grandes empresas las que están haciendo uso de este mecanismo. Y luego, que no es un mecanismo que es unidireccional, donde solo puede denunciar el inversor y el Estado solo puede defenderse. Digamos que es como jugar un partido de fútbol en la mitad del campo, y en el mejor de los casos empatas el partido, porque tú no puedes meter goles, estás ahí a pararlo, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, cuando dicen que gana el Estado, que realmente el Estado no gana, simplemente consigue que su legislación se mantenga, en el mejor de los casos el Estado ha tenido que estar durante 2 años dejándose dinero, fondos, y con ese miedo a ver qué iba a pasar, para defender una legislación como por ejemplo la que hizo Uruguay para poner el etiquetado de fumar mata, y que ha sido denunciado por Philip Morris, ¿no? Y luego, por último, ese tema de sin apelación, aunque ahora la Unión Europea pretende cambiar este mecanismo para que haya apelación, pero ese laudo arbitral no lo puedes apelar en ningún lado. Total, que este ISDS se ha convertido en un instrumento para desafiar políticas públicas. Está el caso de Alemania, que decide cerrar las nucleares después de Fukushima y se lleva una demanda de 3.000 millones de euros por parte de la multinacional Vattenfall. Entonces, al final, cualquier política pública puede ser demandada por inversores extranjeros, ¿no? Aquí vemos en este gráfico cómo también es un instrumento relativamente nuevo. El primer caso de ISDS fue en 1987. Ahora estamos por encima de los 600, porque esto llega a 2013, porque es un mecanismo que cada vez se utiliza más. Con esto, mi pregunta: ¿el TTIP es algo nuevo realmente? Y sobre todo, con lo que está pasando aquí ahora, ¿hay alguna diferencia? Estamos en un país donde ya hay privatizaciones, ¿no? Donde ya hemos perdido una serie de derechos sociales, llevamos 4 reformas laborales desde que empezó la crisis, pérdida de derechos ambientales, ¿no? La ley de costas, donde hemos perdido la costa que teníamos, es un claro ejemplo.
La ley de propiedad intelectual, tenemos además, una de las primeras medidas que hizo Rajoy fue modificarla para endurecerla, y además fue un guiño precisamente a Obama, que le prometió que iba a ser el país paladín en proteger contra la piratería, ¿no? Y en protección de las inversiones, pues somos el país más demandado de este año. O sea, que digamos que el TTIP, ¿qué nos puede traer? ¿No? Pues realmente, en el caso de aquí, poco. Sin embargo, no es algo poco importante. Digamos que es lo que voy a llamar, o lo que he llamado la huida hacia adelante del neoliberalismo. Para empezar, Europa es más grande que lo que es España, ¿no? Y ahí todavía queda mucho por privatizar, y todavía ha habido sitios donde se han perdido todos los derechos o tantos derechos sociales como aquí. Pero aquí, y es donde yo creo que entra con que coincide con, o donde entronco con la parte de cooperación al desarrollo, el TTIP no está solo, entra dentro de 3 tratados más que se están negociando ahora, como son el CETA, el tratado entre la Unión Europea y Canadá, y sobre todo el TPP, el Tratado Transpacífico, entre 12 países de Asia Oriental, Oceanía y América, y el TISA, que es un tratado entre 50 países, todos los de la Unión Europea, más toda una serie de países ricos, los típicos de la OCDE, más los que están siguiendo esta doctrina neoliberal, como Colombia o México, ¿no? Y aquí es porque, por ejemplo, lo único que estamos de acuerdo, tanto la Comisión Europea como la campaña del TTIP, es que este tratado va a afectar a terceros países. Los dos decimos que sí que va a afectar. Lo que pasa es que de manera diferente. Según la Comisión Europea, el TTIP va a suponer que aumente el comercio también para toda una serie de terceros países. Para lo que es la campaña del TTIP, lo que va a hacer es dejar de lado o aumentar más esas diferencias norte-sur entre el resto del mundo y lo que es el eje occidental, Unión Europea, Estados Unidos y un poco Japón, que también es de los firmantes del TPP. Porque lo primero que se busca, y esto viene en los papeles de la OMC, cuando uno ve el mandato presidencial, dice que el TTIP debe seguir en la senda de la OMC, incluso yendo mucho más allá, ¿no? Entonces nos acordamos de los tratados de libre comercio que conseguimos parar. La OMC conseguimos que fracasara la ronda de Doha, se consiguió parar el Acuerdo Multilateral de Inversiones y se consiguió parar el ALCA. Estos tratados lo que buscan es, entre un grupo menor de países, pues básicamente resucitar todas estas políticas. De tal manera que el eje occidental, que está perdiendo poder, vuelva a ser el referente global bajo este modelo neoliberal. Imponiendo a nivel global, con estos tratados, el ISDS para blindar el modelo, ¿no? Y sobre todo tratando de limitar lo que es el desarrollo de la industria local, ¿no? Lo que buscábamos era, de nuevo, que la inversión extranjera directa fuera el motor de desarrollo, prohibiendo cualquier política de promoción de las políticas de los agentes locales, del comercio local, lo cual es un poco incluso hipócrita, puesto que todos los países occidentales se han desarrollado a base de desarrollar su propia industria primero para luego hacer multinacionales fuera. Y eso se hace a base de controlar la contratación pública, que hasta ahora no estaba tan controlada, y sobre todo con este modelo de tratados bilaterales de inversiones. Y curiosamente, para este modelo, aunque digan que es un modelo que va a ser referente para todo el mundo, volviendo al modelo occidental, porque es el modelo bueno y el modelo que lleva al desarrollo, no cuentan con el resto del mundo. Se negocia exclusivamente entre la Unión Europea y Estados Unidos. Esto se incluye dentro de un momento en que estamos en plena lucha por la hegemonía mundial. Están ahí los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que curiosamente nadie les ha invitado a estos tratados, y hay algunos como China, que bueno, son los tradicionalmente malos, pero digamos que Sudáfrica y Brasil son países donde se ha invertido tradicionalmente y no es que hayan sido países de una ortodoxia especialmente comunista, digamos, pero precisamente son los países que están creciendo ahora mucho más rápido que Estados Unidos y la Unión Europea, y donde temen que les estén disputando la hegemonía mundial. Entonces uno entiende mucho mejor todos estos tratados cuando ve que lo que se está disputando realmente es esa hegemonía. Y no se está disputando por la vía de vamos a ver quién hace el comercio más justo, sino por la vía de a ver quién es más competitivo. El otro día comentaba una persona del gabinete de Cecilia Malmström, la comisaria de Comercio, decía que es que el problema es que China está ahora mismo con un modelo de tirar los precios que o nos movemos y hacemos lo mismo,
o no vamos a conseguir nada. Y es curioso porque este tema de las deslocalizaciones, cuando decían que el TTIP va a favorecer a la pequeña y mediana industria, yo le dije cómo podía defender eso cuando precisamente han sido los tratados de libre comercio los que han producido todas las deslocalizaciones, y además se ponía el ejemplo de cómo el TTIP iba a ayudar a la industria del calzado del Levante español, y yo le recordé que el Levante español precisamente había sufrido las mayores deslocalizaciones. Era un ejemplo claro de cómo había afectado la globalización a toda una industria, ¿no? La industria del calzado. Pues resulta que este señor me decía, bueno, pero es que eso no es el TTIP ni los tratados de libre comercio, eso es la globalización. Y yo decía, a ver, explíqueme usted la diferencia, porque bueno, hombre, un poco sí la sé, pero básicamente cuando buscamos un mundo globalizado de economía de la exportación, pues jugamos con estas cosas. Y entonces él me decía, bueno, es verdad, dice, entonces lo que pasa es que va a haber... Claro, me decía, y entonces desde ahí es verdad que vamos a perder algo de derechos laborales, porque no puede ser que un obrero no cualificado de aquí vaya a cobrar lo mismo que un obrero chino, tendrá que bajar, vaya a cobrar más que un obrero chino, tendrá que bajar mucho su sueldo. Entonces, básicamente, lo bueno que contaba del TTIP era que a la gente que emprenda, quien haga su startup en Silicon Valley, le va a ir muy bien, pero a las personas que que están ahora mismo, no han salido de secundaria. Yo recordaba que aquí, precisamente por la burbuja inmobiliaria, teníamos mucha gente que no ha llegado a la universidad. Y ¿cuál es la solución para esa gente? Y decía, esa gente no tiene solución. Esto es una persona del gabinete de Cecilia Malmström, ¿no? Para que veamos cómo cuando uno comenta en esto y los dobles lenguajes que se utilizan, el de esto va a venir muy bien para todos los pequeños, luego cuando se pone a profundizar ve que no, ¿no? Entonces realmente esto ve que no es China contra la Unión Europea, realmente es unas empresas que quieren tener muchos más beneficios, porque eso no ha decaído en todo momento de la crisis, frente a unos derechos laborales, o bueno, en el dialecto actual, los de arriba contra los de abajo. Y esto es lo que en algunas personas llaman la lex mercatoria frente a los derechos humanos, ¿no? Lo que se está imponiendo para competir es esa lex mercatoria del libre, y de nuevo subrayo el libre entre comillas, comercio. Porque ese libre comercio resulta que está implantado por un derecho fuerte y altamente coercitivo. Es decir, cuando uno incumple todas estas normativas de la OMC o de los tratados de libre comercio, se pone en marcha toda una serie de mecanismos, desde la diplomacia a mecanismos de boicot comercial, a lo que son los tribunales y ISDS, para asegurarse de que estas normativas se cumplen. Pese a que sea libre comercio, está hiperregulado. El TPP son miles de páginas, ¿no? Y el ISDS, por ejemplo, vemos que nada de libre comercio, eso tiene una regulación bastante fuerte. Entonces, eso de libre comercio no casa con luego la amplia regulación que uno tiene para proteger el comercio. Y de hecho, aquí no sé si entro en conflicto o no con lo que decía Fernando. Precisamente el Estado neoliberal no es un Estado que se diluye en unos aspectos, pero en otros es un Estado muy fuerte, aparte de políticas de represión. Yo sé que luego va a estar de acuerdo conmigo, pero aparte de políticas de represión, como las leyes Mordaza que estamos sufriendo, pero por ejemplo, cuando las empresas españolas han tenido problemas en América Latina, ha sido el gobierno español el que ha hecho política fuerte y dura. O sea, que el Estado no desaparece, sino que el Estado puede cambiar sus funciones, ¿no? Cuando uno ve las declaraciones de derechos humanos, vemos que tenemos un derecho blando, muchas veces voluntario, basado por mucho en lo que es la responsabilidad social corporativa, pero incluso las resoluciones de derechos humanos de la ONU, como el derecho universal al agua, no hay nadie que vaya ahí a cumplirlo. No van los cascos azules a obligar a los gobiernos a que se cumpla el derecho al agua universal que tenemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha aprobado una resolución en contra de los votos de todos los países de la Unión Europea y de Estados Unidos para que las violaciones de derechos humanos de las transnacionales se puedan haya un mecanismo para hacerlo obligatorio, ¿no? Pues digamos que el gran problema que se ve en el seno de la ONU es que esto es muy difícil, porque no hay ningún organismo, ni hay voluntad política de hacer un organismo frente a los tribunales ISDS, que sí que están ahí, que haga cumplir este tipo de derechos humanos. Lo que triunfa es la lex mercatoria, que es algo que viene del siglo XV, que es la ley de los comerciantes, ¿no? Que era una ley completamente diferente a lo que eran las leyes que regían luego los estados. Así que para terminar, hay un discurso que a mí me ayuda a entender bastante bien el tema de la cooperación al desarrollo, que viene del Observatorio de la Deuda y la Globalización en Cataluña, y que hablan de anticooperación y lo definen como todo aquello que se está originado en el norte y que interfiere negativamente con el vivir y el convivir de los países del sur. Y es que se han visto que las políticas comerciales, y por eso muchos países pararon la OMC,
pues estas políticas comerciales neoliberales lo que han hecho ha sido el empobrecimiento de los países del sur, o por lo menos las diferencias mucho mayores entre ricos y pobres. La semana pasada se dio la noticia de que el 1% del planeta es dueño del 50% del planeta, y estas diferencias van en aumento, ¿no? Entonces, bueno, lo que está viendo es que este tipo de anticooperación comercial, hay muchos tipos de anticooperación, hay anticooperación militar, hay anticooperación colonial, pero bueno, la comercial, que es la que viene a través de los tratados, comerciales, es una forma de anticooperación bastante grande. Y por eso yo creo, cuando hablo, por ejemplo, con ONGs de desarrollo, que me dicen, ¿y esto por qué es importante? Digo, porque esto al final lo que marca son unas reglas del juego, que cuando uno habla de coherencia de políticas al desarrollo, y aquí lo dejo para que luego entremos en el debate, vemos que la coherencia es muy baja, y esto lo reconoce cualquier documento de un gobierno cuando habla de coherencia de políticas al desarrollo, ve que han fallado la mayoría de ellas. ¿Y por qué? Porque las políticas comerciales siempre han predominado al resto. Y con esto dejo tiempo a Flogán y muchas gracias por todo.